Bueno, y ya este programa debe continuar su agitado curso. Ya está con nosotros una joven promesa y no tan promesa porque es una realidad, ¿verdad? Del derecho, desde la oficina de abogados Canela Contreras. Sí, Canela Contreras. Tenemos a Manuel Canela con nosotros. Hola Manuel, ¿cómo estás? Hola Charlie, muy buenas tardes. Todo muy bien, gracias y un placer para mí compartir con ustedes durante este rato. Manuel, me dicen que me tienes un tema sumamente importante a raíz de una ley de vacunación que acaba de pasar en el Senado de la República. También ya está en la Cámara de Diputados para su aprobación, donde se ha explicado que no es obligatorio vacunarse, que la obligatoriedad que se prevé en la ley es la de que el Estado tenga los insumos suficientes para vacunar a cuantas personas quieran hacerlo así. Pero a raíz de eso viene la pregunta, ¿es inconstitucional obligar a las personas a vacunarse, sí o no? Sí, mira, esto es un tema que realmente hay que analizar a profundidad, como son todos los derechos. Como tú bien dices, el proyecto de ley, que es el proyecto de ley nacional de vacunas, lo que prohíbe o lo que sanciona, digamos, es la negativa en la aplicación de vacunas, que eso podría interpretarse como la negativa del Estado en aplicar la vacuna. No obstante, yo creo que hay que analizar lo segundo que tú planteas, sobre si es constitucional o no obligar a una persona a vacunarse. Mira, para esto tenemos que ver que estamos aquí ante choques de derechos fundamentales, porque está el derecho fundamental a la libertad, el derecho fundamental a la dignidad, que yo decida si quiero o no quiero vacunarme, pero también está, por otra parte, el derecho a la salud. Tenemos que analizar esos derechos y a su vez tenemos que analizar el artículo 8 de la función esencial del Estado, que establece cuál es una de las funciones esenciales del Estado, y esta es la protección efectiva de los derechos de las personas, y esto debe ser compatible con el orden público, el bienestar general y los derechos de todas y todas. No podemos perder de vista que estamos ante una situación en que la salud colectiva está en riesgo. Y es por esto que el Estado, en el artículo 61, que establece el derecho a la salud, debe velar por la protección a la salud de todas las personas, así como los medios para la prevención de las enfermedades. Dicho esto, y viendo que tenemos tres derechos fundamentales, digamos, en discusión y en riesgo, tenemos que estar claros de lo siguiente: los derechos fundamentales ni ningún derecho que establezca la Constitución son derechos absolutos, es decir, los derechos pueden ser limitados. La propia Constitución establece en su artículo 74.2 que solo por ley pueden regularse el ejercicio de los derechos fundamentales. Así que no podemos decir, mira, por mi derecho a la libertad de decidir o por mi derecho a la dignidad que yo tengo, es inconstitucional una ley o una ley que exista o un proyecto de ley que surge en un futuro que obligue a las personas a vacunarse. Incluso yo soy de los que pienso, al igual que otros juristas, más especialistas incluso que yo en el área, como es el caso de Cristóbal Rodríguez, Eduardo Jorge Prats, que son constitucionalistas de larga data, que bajo el estado de cosas actual que existe, es decir, bajo el ordenamiento jurídico que existe en la República Dominicana, es posible obligar a las personas a vacunarse. Y paso a explicar el por qué. El artículo 28 de la ley 4201, que es la Ley General de Salud, establece que toda persona tiene el derecho a decidir previa información y comprensión sobre su aceptación o rechazo de asumir un tratamiento. Sí, pero la misma Ley General de Salud, Manuel, dice en el artículo 64 que hay vacunas obligatorias. Claro, pero a eso voy, porque te pueden decir que el 28, que el artículo 28 me da la opción de yo decidir. Es decir, me da el derecho de yo decido si me vacuno o no me vacuno, o si acepto un tratamiento o no. Pero el mismo artículo 28 establece que se exceptúan los casos que signifiquen riesgo para la salud pública. O sea que ahí mismo se cae la teoría de que yo tengo la libertad de decidir y que por tanto no es una obligación yo ponerme la vacuna. Por Ahora, igual, como tú bien dices, el 64 lo dice,
y el 63, que habla de las enfermedades transmisibles, obligan que toda persona física o moral autónoma acoja y cumpla todas las disposiciones legales y reglamentarias para el control de las enfermedades transmisibles. Ahora, Manuel, una pregunta. La Constitución es clara, cuando hay conflictos entre derechos, ella misma establece que se debe hacer una ponderación para evaluar qué derecho preserva el bien mayor y cuál causa el daño menor, digámoslo así. Ahora, claro, aparte de lo legal, porque ya está establecido o más o menos establecido que no es inconstitucional, no sería inconstitucional una obligatoriedad de la vacuna en aras de preservar la salud nacional, ¿verdad? Pero sí. ¿tú crees que sería positivo establecer métodos coercitivos para asegurar la vacunación? Que eso sería verdaderamente prudente. Mira, la realidad es que yo creo que estamos en una situación donde el dominicano, lamentablemente, en algunas ocasiones por desinformación y en otras ocasiones por creernos más sabios de la cuenta y que entendemos que tenemos la verdad en nuestras manos, no han acogido la vacuna como debe acogerse. Este es un país donde el régimen de consecuencia prácticamente en todos los sectores no siempre se ejecuta. O sea, tenemos muchas leyes que establecen sanciones y no siempre se ejecuta. Ahora, yo sí soy partidario que debería haber un mandato de obligatoriedad por parte del Estado y que empiecen a existir, si bien no sanciones coercitivas como una multa, pero sí limitaciones de derecho al que no se vacune. Regla simple, y eso puede empezar hasta desde el empresariado, no tiene que ser obligatoriamente desde el gobierno, No, pero sí. Ya lo estamos viendo. ¿Cómo tú crees que afectará esa relación entre empleados y empleadores, la solicitud por vía de los jefes de que los empleados se vacunen o no pueden asistir al lugar de trabajo? ¿Esto es legal? La realidad es que si tú me preguntas a mí, yo entiendo que sí. El artículo 88 del Código de Trabajo, en su numeral 15, obliga, o sea, no que obliga, el artículo 88 del Código de Trabajo establece cuáles son las causas de despido. Es decir, cuáles son las causas por las cuales un empleador puede despedir de manera justificada a un trabajador, y una de esas causas le establece el numeral 15, que es cuando el empleado se niega a adoptar las medidas necesarias para prevenir accidentes y enfermedades. Es decir, el empleado que se niega a adoptar esas medidas está cometiendo una falta que luego puede ser susceptible de un despido. Así que si a eso vamos, la realidad es que, Charlie, estamos en una situación sin precedentes, no tenemos decisiones, no tenemos jurisprudencia, pero sí tenemos una base legal de la cual pudiéramos servirnos para exigirle tanto a todos los ciudadanos a vacunarse como también a los empleados de una empresa a vacunarse. Así es, Manuel. Ay, discúlpame, Jenny, continúa. Manuel, quería preguntarte algo entonces. Con este tema que sabemos que es espinoso y que tiene varias aristas, también estaríamos discriminando a las personas que no se quieren vacunar. ¿Qué solución tú entiendes que podría ser salomónica en este caso? Porque yo también estoy de acuerdo con que los empleadores exijan, porque están ahí las vacunas. Estamos teniendo la facilidad de que tenemos sitios donde hacerlo y no hay lugares. O sea, están esperando porque la gente vaya a vacunarse. ¿Qué vamos a hacer con la discriminación? De que dicen, estaban hablando incluso el alcalde de Santiago, Abel Martínez, de que las personas no podrían tener acceso a lugares públicos si no se han colocado la vacuna. Entonces estaríamos discriminando. ¿Qué podemos hacer salomónicamente que tú entiendas? Lo que pasa es que yo no lo veo tanto como una discriminación, Jenny. O sea, yo lo vería como una discriminación si se da el caso de que no te dejo venir si no te vacunas, pero no te ofrezco las facilidades para vacunarte. Ahí sí sería una discriminación. En este caso, el Estado ha puesto a disposición de toda la ciudadanía de todas las maneras posibles el que las personas puedan vacunarse. Las personas no se están vacunando simplemente o los que no lo han hecho porque no han querido. Entonces no hay ningún tipo de discriminación si yo te ofrezco la posibilidad y tú, bajo tu propia voluntad, decides no acogerla, no aceptarla. Así es, Manuel. Cristóbal Rodríguez en su Twitter expresó su opinión sobre la obligatoriedad o no de las vacunas y explicó de manera brillante el por qué no es inconstitucional obligar a la gente a vacunarse, y expresa muy bien que en el artículo 8 en el artículo 8 de nuestra Constitución
habla de la función esencial del Estado, que es la protección efectiva de los derechos de las personas. Y este exige que el derecho a los mismos sea compatible con el orden público, el bienestar general y los derechos de todos y todas los dominicanos. ¿Qué quiere decir esto? El derecho a la libertad no te puede a ti. Los derechos tienen límites y uno de estos límites es salvaguardar el orden público y la salud colectiva de los dominicanos. O sea, entiendo que de no hacerlo obligatorio mediante ley debemos ir limitando los accesos de las personas que han decidido no vacunarse a lugares públicos, acceso al trabajo de la empresa privada. Yo creo que es un trabajo donde todos tenemos que poner como empleadores algunos o como empleados poner nuestro granito de arena. El señor Pou tiene otra pregunta. Sí, buenas tardes. Miren, con respecto al tema laboral, le voy a decir que hay muchas profesiones y le voy a poner ejemplo de dos: ser piloto de avión comercial o ser sobrecargo y azafata, que le exigen a las personas que ejercen esas profesiones un sinnúmero de vacunas, porque internacionalmente incluso es parte de un protocolo. Claro, y aparte de esas vacunas, también hay profesiones que te exigen hacerte ciertos exámenes médicos. El mismo caso que usted pone de los pilotos, tienen que someterse a rigurosos exámenes médicos para evaluar la condición de salud que tienen esas personas. O sea que, como yo les digo, aquí estamos ante un tema de salud colectiva, que el bienestar general está por encima de la decisión individual ante la creencia personal que pudiera tener una persona. En el mismo hilo de tweets que se refería a Cristian, del profesor Cristóbal Rodríguez, el cual fue bastante bueno, bastante brillante la descripción que él hace. Así como él menciona el artículo 8 de la función esencial del Estado, se refiere al que yo me refería, al 74.2. Los derechos fundamentales no son absolutos, se pueden limitar. No porque yo tenga un derecho a la libertad, yo puedo decidir lo que yo quiera. Al final del día vivimos en sociedad y hay reglas de convivencia que deben ser tomadas en cuenta. Y como les decía, no necesitamos una ley que ahora venga a obligar a las personas a vacunarse. No, la ley 4201, ya que es la ley general de salud, ya faculta al Estado a tomar las medidas que sean necesarias para procurar que las personas se vacunen. Y si no se vacunan, también hay sanciones que la propia ley establece, de 1 a 10 salarios mínimos, que establece el artículo 153 de la Ley General de Salud. O sea que los mecanismos están ahí para que el Estado pueda actuar en procura de que las personas se vacunen. Buenas tardes, Manuel. ¿Cómo te sientes? Rafael Paz. Me acabo de integrar al panel en este momento y venía escuchando tu exposición interesantísima. Pero Manuel, a mí me luce que estamos obviando que este tema tiene un profundo contenido ideológico. Y no ideológico en términos solamente políticos, sino jurídicos. Los constitucionalistas que tú citaste son maravillosos, son mis amigos, mis colegas, los respeto extraordinariamente, pero ambos tienen una visión en cierta medida, digamos, estatista, ¿verdad? Un poco liberal. Pero hay otra visión, otro ángulo, otro enfoque, donde se defiende a ultranzas el derecho que tiene la persona a, digamos, aceptar o no un tratamiento médico. Y en el caso de la vacuna, porque al final hay que ver cuál es el bien jurídico que se protege. O sea, dice, el que no se vacuna está poniendo en riesgo la salud de las demás personas, ¿verdad? Pero es que cuando tú te vacunas, tú sigues siendo un vector de la enfermedad. Es decir, la vacunación no impide que tú contagies a otras personas. Tú puedes estar vacunado y si andas sin mascarilla y estás afectado por el COVID, vas a contaminar a todas las personas que están alrededor tuyo. Entonces, al conjugar todos estos asuntos, parecería que la decisión no es tan sencilla, sino ya todos los países hubieran aprobado normas obligando a todo el mundo a vacunarse. Y vemos, por ejemplo, en Estados Unidos que han tenido que recurrir a muchos métodos de políticas públicas para llevar a la gente de manera voluntaria a efectivamente vacunarse. ¿Cuál es tu opinión sobre esto? Mira, yo lo que pienso, Rafael, y gracias, saludo. Mira, con respecto a lo que tú comentas,
Mira, el artículo 28 de la ley 4201, yo creo que es claro con respecto a la potestad que tiene cada persona de asumir un tratamiento, llámese una vacuna, llámese un tratamiento médico, no. Dice que cada persona es libre. Ahora bien, ese mismo artículo 28 de la ley 4201 establece una excepción. Y esa excepción es los casos en que está en riesgo la salud pública. Estamos ante una enfermedad transmisible donde está en riesgo la salud pública y por tanto yo creo que ese poder y ese derecho de decisión queda desplazado. Entonces, al final del día, yo sé lo que yo te entiendo tu parte. Pero, Manuel, perdón, y no es que quiera interrumpirte en exceso. Es que, y mira, yo apoyo de manera decidida que la gente se vacune. O sea, todo el que me esté escuchando, vaya a vacunarse, no se ponga tonto, o sea, no esté creyendo en teorías de conspiración, vacúnese, use sus mascarillas y mantenga el distanciamiento social. Es la única manera de volver a la normalidad. Pero aquí estamos teniendo una discusión de un aspecto jurídico que es relevante, que tiene que ver... Pero usted lo que quiere proteger es la decisión de las personas a elegir lo que pasa con su cuerpo. No, eso no. Yo lo que quiero es... Exacto. Toda decisión del Estado por disposición constitucional tiene que ser justa, útil y debe ser razonable. Hay un principio de la razonabilidad de la ley, ¿verdad que sí? Entonces, si la vacuna fuera una cura, es decir, que la persona que es vacunada se hace inmune al virus y además de todo no se contagia, entonces ahí sí cabría la posibilidad de que en función de la salud pública para eliminar los vectores, usted pudiera hacer, hubiera un argumento más fuerte para obligar a la persona a vacunarse por disposición legal. Pero está establecido claramente que una vez vacunado el virus muy difícil te mata porcentualmente. Pero a ti. Pero a ti como pero persona. Se contagia pero a una tercera persona. Pero ¿por qué no ir de lo particular a lo general? Porque es empezando por el individuo para proteger a la mayoría de las personas. Lo que pasa es que tú me puedes obligar a proteger a los otros, pero tú no me puedes obligar a protegerme a mí. Pero es por eso mismo, es porque el no vacunarse pone en riesgo la vida de los demás. Pero un momentito, deja que Manuel, porque esto es jurídico, tú tienes tu posición que es ideológica regularmente. Entonces, Manuel, estamos hablando en términos jurídicos, porque es el artículo 37 de la Constitución que defiende el derecho a la vida, y que define que el derecho a la vida es inviolable. Entonces, el tú no vacunarte, el tú inocularte, pone en riesgo la vida de las demás personas que te rodean. ¿Por qué? Porque te conviertes en un vector de transmisión. O sea que tú eres... Mira, Rafael, además, yo creo, y no es que yo lo creo, científicamente ha quedado demostrado a nivel mundial que la forma más efectiva para controlar el virus es la vacuna. O yo quiero saber cuál es la otra forma, cuál es la forma sin vacunarnos de la cual podemos salir de esta crisis sanitaria. No, pero oye, Manuel, vamos al hecho jurídico. Yo comprendo todos esos argumentos, yo no lo contradigo, yo estoy de acuerdo. No, claro. Yo estoy de acuerdo en la parte de política pública. Ahora, yo quiero llegar al fondo de lo jurídico, que es una discusión sumamente interesante. O sea, la vacuna per se, en cuanto a la salud de terceros, tiene un impacto limitado porque es a ti que te protege. O sea, tú te vacunas y tu compañero no se vacuna y quien está afectado es tu compañero. Este hombre se ha dedicado a desinformar. No, yo no estoy desinformando. Yo no estoy desinformando. Una manipulación de... No, yo no estoy desinformando. Que sí. ¿Cómo tú vas a decir? Tú no estás entendiendo lo que yo estoy diciendo. Lo que tú estás diciendo, nadie lo está entendiendo porque tú estás haciendo un mal uso Manuel, para formular la pregunta de la manera que tú quieras hacerlo. ¿Tú estás comprendiendo mi argumento? Pero yo comprendo tu argumento, pero yo creo que lo estás mezclando un poco, porque claro, nos estamos yendo por el tema jurídico, pero me estás metiendo el tema de que la vacuna realmente no es la solución más efectiva. No, yo no he dicho que no es la más efectiva. Yo te estoy diciendo que hay un derecho, o sea, que a quien protege la vacuna es a quien se vacuna, no al tercero. Claro que sí. Pero también ¿por qué protege al tercero? Lo que protege al tercero es la mascarilla. No, protege a los dos. Los protege a los dos. ¿Tú sabes? Cuando se vacunan los dos. No. ¿Tú sabes por qué protege al tercero más? ¿Por qué? Porque está demostrado que la transmisión del virus tiene muchísimo que ver con tu carga viral, la carga viral que tú tienes. Y una vez vacunado, tu carga viral es mucho menor que sin vacunarte. Enséñenme ese estudio y yo estaría de acuerdo. Pero yo no he visto ese estudio. Yo te lo busco. Búsquenmelo. Búscalo, que tenemos tiempo. El proceso de gestarse en el organismo es mucho más corto. Es mucho más corto. Yo no he visto un estudio. Manuel, dime. Muéstrenmelo, yo me retracto.
Además, lo que pasa también, antes de pasar a la otra parte que tenía de lo jurídico, también tenemos que tomar en cuenta que es verdad que ahora estamos en la crisis que hay en el país, la gente se ha vacunado, pero no son tantas, son mucho menos las personas que tienen sus 2 dosis de vacuna y que ya pasaron 30 días luego de la segunda dosis. O sea que también eso es parte del problema que tenemos. Volviendo a lo jurídico, y yo entiendo lo que Rafael dice de que se está limitando los derechos de las personas, pero es que la propia Constitución en el 72.2 autoriza a limitar los derechos de las personas. Cuando está legalmente autorizado, la ley 4201 me autoriza, cuando es necesario para salvaguardar bienes constitucionalmente protegidos. Aquí estamos protegiendo la vida y la salud de las personas, la vida, que es el bien jurídico más importante que puede existir, y cuando ocasiona más beneficio que daño. La vacuna genera mayor beneficio que daño. Esa es la realidad, y por tanto yo entiendo que todas las medidas que puedan ser tomadas para motivar a la población a vacunarse deben ser más que bienvenidas y son legal y constitucionalmente válidas. Excelente exposición de tu parte, Manuel. Definitivamente en el plano jurídico es una discusión que está generando muchas opiniones de distintos juristas. Será un tema donde habrá mucha tela con qué cortar, pero usted que nos escucha, escúchelo bien nuevamente. Vaya y vacúnese. Es lo más importante, es el deber cívico más importante que tenemos los dominicanos en este momento. Solo un 13% de la población dominicana está vacunada a este momento y tenemos que llegar a un 100%. Y hay muchas vacunas disponibles. Así que nosotros, luego de esta intensa discusión, seguimos.